Buenos días, amados. Estamos de nuevo en nuestra escuela dominical. Voy bajo un nuevo formato y felices porque hoy empezamos a congregarnos de nuevo después de tantos días sin vernos. Entonces hoy estamos bienvenidos todos aquí en las dos sesiones que hemos establecido para iniciar, respetando todas las normas que deben hacerse para que tengamos una congregación acorde a las autoridades y previniendo cualquier contagio en esta pandemia. Entonces, amados, les doy mi bienvenida y quiero decirles que estamos continuando con la serie de estudios que hemos venido siguiendo, Vivir con Esperanza en un Mundo Quebrantado, que es el que hemos venido siguiendo y que son 6 sesiones de las cuales Marina en la clase anterior inició, mostrándonos la base de nuestra esperanza en el libro de Primera de Pedro, en los primeros capítulos del 1 al 9, que fue bastante interesante porque tocamos las bases de nuestra esperanza, que en Cristo está. Y ahora vamos a iniciar la sesión 2 de este ciclo de conferencias, que es la expresión de nuestra fe. Entonces, en la primera vimos los fundamentos y podríamos decir que es una conceptualización lo que Marina nos presentó la semana anterior, y en esta vamos a ver en esta sesión una expresión que es más un pensamiento en acción y del cual nos vamos a deleitar plenamente. Entonces yo quisiera empezar con algunas preguntas que nos sugiere el estudio y que valdría la pena que empezáramos a pensarla entre nosotros porque nos facilita entrar a tono con esto. Y la pregunta de inicio que viene a través de esta sesión es: ¿cuál es la diferencia entre religión y la relación con Jesús? Y para llegar a esta respuesta yo voy a sugerirte que empecemos haciendo una lluvia de ideas. Es una manera metodológica muy fácil en la cual quiero que pienses la primera palabra que se te ocurra sobre lo que es religión. ¿Qué se te viene a la mente en este momento? ¿Y qué se te viene a la mente con la palabra relación? Entonces, religión, ¿qué se nos viene a la cabeza ahí mismo? Quizá rituales, costumbres, tradiciones, quizá prejuicios, de pronto entrar a la iglesia de una manera y salir igual. O podría ser algo que es muerto. De pronto, ¿qué palabra se te ocurre con relación con Jesús? Tendríamos que pensar de pronto en intimidad, en confianza, en plenitud, en fe. Cuando yo establezco esa relación con mi Padre Celestial, yo interactúo con Él, me veo esperanzado en conocerle, mi vida cambia, mi modo de pensar es distinto y empiezo a sentirme de otra manera. Es decir, y si yo voy a la iglesia, de pronto entro, pero no salgo igual, salgo otro, y ese otro es con poder, con vida, no con muerte, como cuando hay religión, ¿verdad? No eres tú, y es Jesús el que está allí. Me llama la atención cuando miro lo que es religión a la luz de algunas definiciones, por ejemplo, definición como la de Wikipedia, que dice que es un término que hace referencia a creencias prácticas personales como a ritos y esperanzas colectivas. Pero si usted lo mira en detalle, en la religión siempre vamos a encontrar eso que acabamos de decir, las costumbres, cómo hace la gente, y quizá como lo definen en algunos de los autores más conocidos en nuestro credo, es que en la religión tú entras a la iglesia como un pecador y sales de la iglesia a pecar más. En la relación es totalmente distinto. Tú entras a la iglesia y entras cambiado, sales cambiado. Entras en pecado y sales lleno de Jesús, que es el que nos hace que busquemos una forma de vida. Y eso es importante porque en esa relación lo convierte a un amigo, compañero de Jesús. Entonces yo creo que es un buen punto como para darle abrebocas a cómo es que Cristo hace la diferencia en nuestra vida. Y para eso pues yo creo que vale la pena que sigamos reflexionando y vamos a leer la aplicación de la vida que trae este estudio para ampliar esa visión. Usted puede tomar ahí en su libro, en la página que corresponde a la página 22,
y mirar algunas cosas que dice el libro. Leámosla, la voy a leer para usted, para que se ponga a tono. Cuando las personas escuchaban hablar de Jesús, esto es el tema de la aplicación de vida, se quedaban asombradas, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad. Y eso hace referencia aquí a Mateo 7, 29 y 8, 9. Hoy, por supuesto, hay detractores de Jesús. Algunos hasta dicen que Jesús nunca existió. Nadie ha postulado esta situación mejor que el académico de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis. Vamos a mirar esa definición que es impresionante. Cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, que eso está en Juan 14, 6. C.S. Lewis nos advierte que hay solo 3 conclusiones a las cuales podemos llegar. Y una de ellas es, si Jesús pudo ser alguien, ese alguien pudo haber sido o un engañador, punto 1, un charlatán o lunático, o uno tercero, en verdad ser la persona que decía ser. Y si esto último es cierto, solo hay una opción: confesar, como lo hizo Simón Pedro en la carta de él, en Mateo 16, lo vemos allí, que él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la única opción, confesarlo. El mundo evaluará a Jesús de muchas maneras, pero el creyente voluntariamente adopta esta opción. Si empieza a conocerle, darse esa oportunidad. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia, porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra existencia y vivimos para dar gloria a Dios y servir a nuestros semejantes. Y esto nos abre a la idea central de este estudio, que usted puede ver aquí en el tablero que tenemos. Nuestra esperanza en Cristo cambia como pensamos y vivimos en el mundo. Y sobre esa idea central es que vamos a soportar este estudio y retomar esto que hicimos, estos ejercicios de relación y religión. Y para ello vamos a continuar con el libro de Pedro. El libro de Pedro capítulo 1 es el que tenemos del 13 al 25. Entonces quiero dar un pequeño contexto de este libro antes de que hagamos nuestra oración de apertura, porque vale la pena recordarlo. Usted puede ver acá el mapa que tenemos de los exiliados de Primera de Pedro, que también son los mismos destinatarios de la carta. Si usted mira la primera, esta carta primera en el capítulo 1 nos dice a quién están referidos estos textos, y dice que a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como lo ve usted ahí en el texto. Y dice en el 2 que elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ese empieza a hablar en el 2a. Lo que quiere decir que Dios ya tenía un plan para ellos, que hoy también se extiende a nosotros y sabe a quién, de qué se va a tratar. Entonces Pedro escribe desde Roma a estos creyentes en las provincias romanas de Asia, la actual Turquía exactamente, si usted lo ve en el mapa. Y la fecha probable de esto fue alrededor de los años 64 y 66 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, es donde se estima que ocurrió. Y si usted hace una rápida lectura del primer versículo, pues le puede indicar exactamente que fue escrito a todos los judíos y a la diáspora, a todos los que se abrieron de allí. Y cuando habla de expatriados, como dice el texto, quizás se refiere a lo que en segunda de Pedro 2.11 y Hebreos 11.13 también nombra, que es para hablar de los creyentes como peregrinos de esta tierra. Entonces eso es importante, que lo vamos a mirar ahora en el texto. Entonces, los que viven esparcidos fuera de su patria, como los muestra aquí también en el texto, inicialmente también tienen un significado importante y puede referirse a estos de la Nueva Jerusalén. Y en eso podemos caer nosotros en ese momento glorioso que nos espera. Entonces tenemos, digamos, eso. Las iglesias estaban allí entonces pasando por una tribulación muy grande. Eran pruebas de persecución. Usted lo puede ver ahí en el del 1 al 6, en el mismo
mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, en el 20 del 3:16, ahí más o menos se explica, y describe todo lo que estaban sufriendo estas iglesias. Entonces en ese entorno es que se escribe, y le escribe a judíos y a gentiles que estaban maltratados por haber aceptado el evangelio. Y esto va a ser importante cuando desarrollemos ahora el estudio, porque vamos a entender cuál es la esperanza en la cual exhorta Pedro a estas iglesias para recordar quiénes eran y hacia dónde debían inducir sus conductas. En Primera de Pedro, ya específicamente sobre lo que vamos a estudiar hoy, el contexto del 10 al 12, o sea, aquí se entiende claramente y se va a entender cuando lo miremos que la iglesia, o sea, que la iglesia, o sea, nosotros somos el objetivo de la revelación de Dios. Y eso es bien interesante porque no estábamos ajenos al plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y se lee allí, si usted lo mira ahí en el versículo 11, que estaba desde los profetas ya anticipado en el Antiguo Testamento y que su anunciación sobre los sufrimientos que padeció Jesucristo ya se tenían claros, e incluso también los que iban a padecer su iglesia y las glorias también desde el Antiguo que vendrían por recibir el Evangelio. Entonces eso es importante en entender bajo el contexto en el cual vamos a hablar. Entonces, pues sobra decir también que pues esto fue un privilegio que el apóstol Pablo también en sus cartas estableció y que mostró que el Evangelio, de recibir la simpleza en la forma en que vamos a expandir este Evangelio. Efesios 3, 2, 10 habla sobre eso, y del 2 al 10, y es muy revelador que usted profundice sobre ese tema. Entonces, para entrar ya en la primera parte del estudio, yo quiero orar con ustedes y pedirle al Señor que nos lleve en entendimiento a estas verdades que esperamos que hoy aprendamos. Oremos. Amado Padre, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, primero para darte gracias y darte la honra que a través de este medio podamos comunicarnos y poder aprender de tu palabra, Señor. Hoy en específico te estamos pidiendo, Señor, que continúes transformando nuestra manera de pensar en conformidad con la mente de Cristo, Señor. Esperamos que al terminar este estudio podamos tener una dirección clara de hacia dónde vamos en la mente de Cristo. En Él oramos y por su nombre y por su preciosa obra en la vida de cada uno de nosotros, ponemos este estudio en sus manos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a la mano de obra de la primera parte de este estudio. Entonces abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Yo lo voy a leer para usted en la versión Nueva Valera que tenemos, que es también la que está en el estudio, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es interesante que estos versículos tienen un título, si usted lo ve ahí, dice llamamiento a una vida santa. Y entonces yo quisiera decirte, amado, que el objetivo de estos versículos, y esperamos que tú lo puedas cumplir, es comprender que el cristiano debe ser transformado en su manera de pensar y actuar para no vivir conforme al mundo. Y esto es necesario entenderlo, y lo vamos a estudiar en contraste con el apóstol Pablo, que también tiene su versículo relacionado de cómo debemos transformarnos. Él habla de mente y entendimiento.
Entonces, quiero antes de mirar eso, pues volver a reflexionar sobre lo que es este versículo. Ya lo vamos a abrir en detalle y quisiera que usted pusiera toda la atención sobre lo que vamos a ver a partir de este momento y que te puedas preguntar algo que yo estuve mirando en detalle cuando leí este versículo, y es si se pudiera identificar alguna evidencia, porque aquí habla de santidad en el creyente. ¿Qué evidencias tendríamos hoy en nuestra vida para mostrar y reflejar cambios y en dirección a nuestra santidad? Repito la pregunta de manera simple. ¿Puedes identificar alguna de las evidencias de la santidad en tu vida o en la vida del creyente? ¿Hay alguna evidencia? ¿Cuál podrían ser esas evidencias? Quizá cómo llevamos nuestra vida es la forma de empezar a encontrar respuestas sobre esas evidencias. Por ejemplo, una vida de oración, ¿no? Reflexionaba un poco que si yo estoy en camino de la santidad, pues mi vida tiene que ser transformada para que cada situación que confronto tenga una manera de reflejar la mente de Cristo. Entonces, para responder a estas evidencias, tal vez usted podría decir vida de oración, una vida de testimonio que refleje a Cristo, una vida de obediencia a su palabra, y de igual manera como el mismo texto que acabamos de leer, acá hace referencia en el versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y entonces podemos decir que allí también hay como una forma de evidencia, cambiar, que lo que teníamos antes de conductas hoy sea nuevo. Y obviamente pudiéramos también reflexionar sobre que sería otra evidencia de ese camino en la santidad, es la capacidad que tenemos de evangelizar. Una vida de evangelización, una vida de enseñanza a otros, una vida de pastoreo a otros. Y esto va para los líderes, pastores y aún tú, porque tu tarea y tu llamado es a evangelizar. Entonces creo que es importante recordar esto. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre el texto que tengo acá, sobre Primera de Pedro del 1 del 13 al 16. Y yo quisiera empezar diciendo que después de haber revelado que ellos habían sido el objeto de Dios en su evangelio glorioso, Pedro aquí hace lo siguiente, si usted revisa lo que acabamos de leer, y es que desafía a los hermanos a cambiar su manera de pensar y actitud ante las situaciones que estaban enfrentando. Recordemos que ellos estaban perseguidos, pero eso también se extiende hoy a nuestra vida. ¿Qué situación estás viviendo hoy a tu vida? ¿Cómo han pasado estos últimos meses en tu vida, en mi vida? Y creo que las palabras de Pedro son muy claras. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Lo lees allí? Y yo quiero que señales ese primer desafío, y tiene que ver con entendimiento. Señala la palabra que está ahí en el texto, dice entendimiento. Y voy a decirte que señales otro desafío, y me anticipo solo a anunciarlo, después lo desarrollamos, y es la palabra que está en el versículo 14, como hijos de obedientes, el desafío a la obediencia. Y un tercero que tiene que ver con la acción más demandada aquí por Pedro es sed, que está en el versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces son los tres desafíos. Retomo el primero, el desafío de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, que es la parte del versículo 13a. Aquí Pedro está hablándole a un hombre del Medio Oriente. Vamos a contextualizarlo. ¿A quién le hablaba en ese momento? Con vestidura quizá típica. Esa persona tendría quizá que levantarse su túnica y atarla a los lomos si quería caminar deprisa o correr. Para comunicar la idea hoy diríamos que en palabras simples es arremangarnos la camisa y tomar acción.
Y aquí el tema está muy claro. Pedro quería que los hermanos se prepararan mentalmente, eliminando de la mente las cosas que interferían en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay obstáculos que hoy a ti y a mí nos obstaculizan esa relación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos preguntarnos un poco cuáles son, porque ellos allá la vivían y era claro, la persecución por haber aceptado el Evangelio. Quizá hoy tú no lo sientes claramente, pero tenemos otros obstáculos, nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones económicas, financieras, lo que se está viviendo hoy en este mundo de pandemia, son hechos claros que muestran limitaciones, preocupaciones, ansiedades, temores. Y así esta palabra vuelve de nuevo a llamarlos, a ser, como dice aquí, sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo se manifiesta ahora en nuestra vida aún acá. Por eso es que nos llama a ser sobrios. Enseguida, cuando el apóstol habla acá de esto, describe las acciones que espera de ellos, que son las mismas que Dios espera hoy de nosotros. Y les dice de esa manera, para indicarles que debemos estar en completo control de nuestra manera de vivir y no dejarnos arrastrar por el libertinaje, por nuestra forma de hacer las cosas. A veces tenemos maneras impersonales de hacer las cosas. Y debemos poner los ojos en la gracia. Por eso él dice aquí que mientras la gracia, casi siempre se refiere a la salvación, aquí se usa de una manera específica y señala que debemos tener en cuenta y recordar esa gracia, ese regalo no merecido que el Señor nos dio. Pero Pedro, en particular a este versículo, se refiere más a todas las bendiciones que serán completadas cuando nuestro Jesús regrese, y espera que al contemplar esa gracia venidera, esto lo motivará al cristiano a vivir una vida sobria, dedicada a la santidad. Entonces ahí tenemos ese primer desafío. Y en el segundo lo vemos en el versículo 14, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y me llama la atención el tono como Pedro habla aquí, porque Pedro habla casi como regañando. Yo quisiera que usted lo imaginara un poco en esa dirección. Aquí vemos las palabras de él que indican como si nos estuviera diciendo que padecemos de una ignorancia espiritual y que nos hemos conformado con ella, en la cual andabas primero antes de Cristo y quizá ahora como creyente porque no hacemos nuestras tareas completas. Aquí podemos ver que Pedro habla de una manera completamente diferente a la de Pablo, pero complementaria, porque quiero que contrastemos lo que Pablo habla de cómo debemos nosotros actuar, porque recordemos las palabras de Pablo en Romanos 12:2, y yo quiero llamar la atención para que lo miremos directamente. Revisa allí en tu Biblia Romanos 12:2, porque él nos dice claramente una versión de conducta de cómo podemos hacerlo. Y él dice acá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero dejar abierto este texto, porque ¿cuál es la diferencia entre el texto y la manera como Pedro asume esa transformación y ese cambio, y de la manera como se complementan mutuamente? Mientras Pablo, apóstol a los judíos, insta contra no ser conformados a los deseos de antes, eso es lo que hacía Pedro, es decir, no seas como vivías antes, te lo dice directamente, y te dice hasta ignorante, ¿sí? Pablo lo habla de una manera más suave pero bien profunda. Apóstol a los gentiles, que indica transformados por medio de la renovación, como lo acabamos de leer. Al leer estas amonestaciones,
vemos como dos tonos. La de Pablo que acabamos de leer, que es como más positiva y menos regañona que la de Pedro, que es una forma mucho más negativa. Pero Pedro nos recuerda que antes vivíamos en la ignorancia. Él es mucho más incisivo en esto. Y éramos dominados por las pasiones carnales del mundo. Y esto ya no tendría que tener cabida en la vida de un cristiano. Por eso es que le habla a estas iglesias con un tono bastante fuerte. El primer paso en la nueva vida de Cristo es rechazar esa vida de desobediencia. Y por eso él habla aquí de ese segundo reto que nos pone, ese desafío, y es ser obedientes. Es donde contrasta con Pablo, pero ¿qué ponemos en su lugar? Y para Pablo la respuesta está clara. Esto necesitaba de la renovación y la transformación de la mente redimida. Por eso él nos habla de renovar nuestro entendimiento. Y Pedro está de acuerdo, no lo niega con su afirmación, no podemos entender que lo está negando, pero lo expresa de una manera muy diferente. Y dice que contra la ignorancia y la desobediencia, es lo que tenemos en el texto de Primera de Pedro, verso 14, hay que reaccionar. Y por eso pone ese sí, no, que está en el 15. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Y ahí viene el tercer desafío, el ser. El ser es la manera clara de este desafío que Pedro quiere hacer con nosotros. Aunque en estas dos visiones que se interpretan y la forma como Pedro lo dice, se ve claramente que es una obligación espiritual que ya venía incluso desde el Antiguo Testamento y que aquí la reafirma, donde muestra, ¿recuerda usted cómo mostraba la santidad en el Antiguo Testamento? Se mostraba como algo que tenía que ver con asuntos cotidianos, con la forma en que vivíamos, y se hacía referencia, digamos, a la vida en las comidas, hasta en el corte de cabello, la vestidura. En Éxodo 19, 10 y otros versículos lo expresa, 19, 16, 13 también lo expresa. Y la santidad tenía relevancia en esa época en todos los aspectos de la vida. Y Pedro desafía a los creyentes a aplicar la santidad de una manera aquí más amplia. Entonces, si vemos, en uno está el trabajo en la mente, que es para el caso de Pedro, de Pablo, pero aquí para Pedro es diario, es acción. Por eso esos tres desafíos son bien importantes para poder entender lo que esta lección nos quiere mostrar. Y para Pedro esta santidad no era posible aparte de aquel que refleja la santidad perfecta que es Jesús. La palabra aquí santo o santidad significa algo consagrado o separado para ser usado exclusivamente por Dios. Y en el Nuevo Testamento, todos los miembros de la iglesia, oiga bien esto, son santos, pues han sido llamados del mundo para seguir a Dios. Son diferentes porque han sido separados del resto de la humanidad para el servicio y el culto de Dios. Y Él, o sea, nuestro Señor, los ha llamado a sus seguidores, a ti, a mí, a su iglesia, a emularlo en su santidad. Y por eso es que nos llama en el versículo 16 de Primera de Pedro a respondernos el por qué debemos ser santos. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es una maravilla de palabra porque nos da el ejemplo perfecto que Cristo modeló y que hoy debemos seguir y debemos emular. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, en este primer pasaje, el cristiano debe vivir con gracia y santidad y no de conformidad con el mundo, versículo 13, y ya lo dijimos, ¿no? El desarrollo. El segundo punto que podemos exaltar es que el cristiano puede vivir con gracia y santidad porque ahora puede obedecer, y es el segundo desafío que hicimos acá. Antes éramos incapaces de no pecar, pero en Cristo y con su Espíritu podemos ¿qué? Obedecer
Y ese es el llamado al que tenemos. Es lo que nos obliga hoy. Y nuestra obediencia a Dios en este caso no es algo mecánico sino natural, pues fluye de un hijo haciendo la voluntad de su Padre. Y eso es lo que debemos ser nosotros. Y el tercer aspecto que resume también lo que hemos visto es que el cristiano vive con gracia y santidad para mantenerse apartado del mundo. Y aquí entonces el cristiano desea vivir con santidad emulando a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer. Ser santo no demanda ser una persona que se ha aislado del mundo de manera absoluta. Y eso lo debemos entender. Y otra conclusión aquí dentro de este mismo acápite es que más bien se trata de ser una persona que ha aprendido a vivir en el mundo agradando a Dios con su manera de vivir. Entonces yo creo que ahí en esos tres aspectos resumimos lo que hemos estudiado en esos versículos del 13 al 16. Vamos a mirar entonces en la segunda parte qué muestra nos desafía también para nosotros como cristianos este estudio. Y es que en los versículos siguientes se va a mostrar que el cristiano puede vivir con santidad porque ha sido redimido de sus pecados. Entonces yo te invito a que abramos de nuevo la Biblia y sigamos recibiendo este mensaje en Primera de Pedro, ahora versículos 17 al 21, que dicen de la siguiente manera. Vamos a mirarlos en detalle. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, bajo esta palabra, yo te invito a que reflexionemos en principio sobre cuál sería el objetivo de Pedro para nosotros. ¿Qué es lo que él quería mostrarnos? Y yo no veo más que una explicación, y es comprender que somos redimidos. ¿Qué es lo que nos dice al principio, cierto? Y comprender que esa redención hace posible la santificación. Entonces, examinémoslo como en detalles. Quizás aquí algunos pueden pensar que podría usted relajar su fe cuando usted escucha estos versículos que acabamos de leer. Pues hay dificultades y se están pensando, pero aquí Pedro nunca sugiere ni permite tal acción. No está diciéndole a usted que se quede quieto. Es todo lo contrario. Espera que los creyentes tomen su fe con mucha seriedad. Y esto es bien importante. A veces nos relajamos y creemos que Dios no nos escucha. Y acá lo que Pedro está diciendo, esto es serio. Si usted lee el versículo 17 que acabamos de mirar en detalle, Pedro le recuerda que Dios no hace acepción de personas, pues juzgará las obras de todos. Y Pablo también hace una referencia a ese punto en Corintios, 2 Corintios 5:10. No lo mire, lo voy a leer acá. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no pone en duda la realidad de que somos salvos por la gracia inmerecida de Dios, pero nos recuerda que ya salvos somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice Efesios 10.
Por lo tanto, debemos conducirnos ¿con qué? Con temor. Es una conclusión clara. Esto nos sugiere que debamos temer a Dios como si fuera un dictador titánico o tiránico. Él merece que le sirvamos con reverencia santa, y ese es el llamado. También debemos recordar que estamos en una peregrinación, y Él nos lo dice ahí en el texto, si usted lo lee ahí, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ahí en el versículo 17. No somos residentes permanentes de esta tierra, usted y yo lo sabemos, por lo tanto, no vivimos en conformidad a los valores vanos de este mundo en tinieblas como pudiéramos creer, y como también se dijo en Colosenses 1:3, donde se hablaba de este punto. Antes de la salvación en Cristo, el perdido, ¿cómo estaba? Hundido en una vana manera de vivir, la cual había recibido de sus padres. Y aquí lo podemos también identificar en la parte del 18a, cuando usted lee, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aunque aquí pues algunos piensan que Pedro tiene en mente las tradiciones de los judíos, es más probable que este punto se refiera a las tradiciones gentiles que conducían ellos como idolatría. Recuerdan ustedes que eran pueblos idólatras, como lo habla también ahí en primera de Pedro 4, del 1 al 4. Aquí en ningún momento vemos que Pedro encuentre valor alguno en las religiones vanas del paganismo. Simplemente es una forma de presentarlo más clara sobre las tradiciones gentiles. Y como creyentes hoy debemos entonces recordar que fuimos rescatados, como él nos lo dice allí, de esa vida vana. Y Pedro aquí les recuerda a estos creyentes, y también nos recuerda hoy a nosotros, que fuimos redimidos por un precio. Y ese precio ahí lo nombra. Y ese precio dice, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí en el versículo 19. Y este punto nos recuerda cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud. ¿Recuerda usted allí en el libro de Deuteronomio 1:8? Allí narra toda esa historia. E igualmente también Cristo lo podemos leer lo manifiesta en Tito 2:14, donde dice, déjeme mirarlo, que Tito 2, es decir, quisiera que usted lo mirara, Tito 2:14. Déjeme mirarlo acá, dice así, tal vez más fácil mirarlo acá. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Título 2:14. Cuando lo leemos, aquí entonces lo contrastamos con el texto de Pedro que acabamos de leer, que estamos estudiando, y vemos entonces que Pedro habla de una redención que fue otorgada desde antes de la fundación del mundo. Versículo 20a, la primera parte que vimos ahí, afirmando lo que conocemos hoy como la omnisciencia, que Él sabe lo que va a pasar, Él conoce el pasado, el presente, y todo tiene dominio sobre Él está. Y quien sabe lo que sucederá al crear el mundo. También muestra el amor a través de este versículo incomparable de Dios, quien mandó a su Hijo con el único propósito de morir en la cruz, proveyendo el rescate y la salvación, que es lo que vemos ya en el versículo 20, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y ahí en el 21 nos expresa el último punto, que es bien importante, porque sigue aquí la explicación de Pedro sobre la salvación en Cristo, que es posible porque Dios lo resucitó de los muertos, que es la parte del 21a, ¿cierto? Y sin duda pues los creyentes deben entender, y debemos entender, la importancia de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, si ustedes lo recuerdan, él afirma que sin la resurrección nuestra fe sería en vano. Esa está en Primera de Corintios 15, 12 al 19. Y luego dice que Dios glorificó a Jesús
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 21b, que es lo que tenemos aquí ya en el texto que estamos analizando de Primera de Pedro. Entonces, para Pedro, toda expresión de fe que no está basada en la muerte y la resurrección de Jesús es sospechosa y es insuficiente en sí misma. El cristiano entonces simplemente no tiene fe en Dios, quien resucitó a Jesús, el Salvador de entre los muertos. Eso está ahí en Romanos 10 del 8 al 11. Entonces yo quiero hacer la transición a la última parte y es de este estudio, y es el que tiene que ver con la importancia de vivir de conformidad con la palabra de Dios, para que podamos reafirmar esa idea principal de este estudio, que es que nuestra esperanza en Cristo cambia como pensamos y vivimos en el mundo. Entonces miremosla en detalle ya, para mantenernos en esa visión de vivir conforme a la palabra de Dios, en el propósito final de mantenernos puros en un mundo que jalona a que no vivamos en las bendiciones y en las palabras de Dios. Entonces, miremos un poquito y avancemos en Primera de Pedro del 22 al 25. Entonces, vamos a leerlo del 22 al 25 y dice de la siguiente manera. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y dice acá, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces vamos a desglosar esta última parte y si usted quiere reflexionar antes de mirarlo sobre por qué es necesario el amor entre los miembros de la iglesia, especialmente en estos tiempos difíciles, trate de responderse esa pregunta. Yo le voy a dar unas ideas. ¿Por qué es necesario practicar el amor entre cada uno de nosotros? Y yo creo que el texto nos lo dice, ¿no? Si nuestra esperanza en Cristo, que es la idea principal, cambia nuestra forma de pensar, entonces ¿cómo deben ser nuestras acciones? Y el texto está ahí claramente mostrando, pues deben inducirnos a vivir en santidad, ¿verdad? Entonces es necesario, por mantener ese camino a la santidad, pues practicar, ponerle obras a esto. La obra no para salvación, sino como resultado de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. El resultado de mostrar el amor de Él y cómo nos transforma. Y cómo la esperanza cobra sentido práctico. Porque de nada sirve manifestar esta fe sin ponerla en práctica. Entonces es necesario el amor entre nosotros como miembros, especialmente en estos tiempos tan difíciles, porque es una evidencia clara de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que en el creyente se espera que hagamos. Y sobre eso creo que nos habla bien el texto que acabamos de leer, porque él dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, Primera de Pedro, versículo 22, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente. Y ese entrañablemente hace referencia a ese buscar un corazón puro. Entonces, es necesario practicar esto de esa manera. Y eso tenemos hoy oportunidades de hacerlo. Y cada día lo tenemos más mientras vivimos las situaciones que hoy estamos enfrentando como iglesia, los retos con un mundo que ha cambiado plenamente en todo. Un mundo que ha cambiado por la situación que vivimos de pandemia.
que nos limita la forma de congregarnos, pero que hoy, aunque hoy empezamos en este domingo de nuevo a congregarnos, no es igual, es una nueva forma normal de vivir como cristianos, congregados, pero no es igual que antes. Entonces tenemos que seguir buscando el amor y hoy lo estamos practicando desde ese punto de vista. Yo quisiera decir algunos otros aspectos acá para complementar esta idea de estos versículos de primera de Pedro 22 al 25, y es entender que Pedro aquí sigue recordándonos que habían sido purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Quiero recalcar el medio y recalcar algo que es claro en todo el libro de Primera de Pedro, es la visión de Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y aquí nos vuelve a retornar sobre el Espíritu. Y esto se oye como algo que sucede en lo interno del alma. Y eso es verdad. Esto sucede al interior. Cristo dijo que el Espíritu Santo es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso está en Juan 3:8. Mientras la obra del Espíritu es recóndita, sus efectos son palpables, resultando en el amor fraternal no fingido, que habla aquí en la parte del versículo 22b, para el amor fraternal no fingido, ¿no?, que está ahí. Y aquí Pedro alude, adicionalmente, ya pasando al versículo siguiente, a lo que es natural en el nacimiento. Qué interesante la postura que nos va a desarrollar aquí. Y esto es posible porque habían que renacido. ¿Sí lo lee usted ahí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y hay una relación entre el nacimiento y la palabra de Dios. Y voy a explicarla de la siguiente manera, que me parece más fácil mostrar. En lo natural, la persona nace de simiente corruptible, ¿verdad? Pues tarde o temprano todo ser humano muere. Pero el cristiano ha nacido de nuevo, de simiente incorruptible. En este sentido, aquí Pedro usa el participio pasado perfecto que dice renacidos de nuevo, versículo 23, para reforzar que este nuevo nacimiento sucedió en el pasado cuando creyeron por primera vez, pero que continúa hasta el momento presente. Por lo tanto, el que es renacido mediante el Espíritu nunca muere. Y esa es la verdadera intención que hay aquí. Por eso Juan dice, en uno de los libros bíblicos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14 lo dice. Juan sabía que la demostración genuina de nuestro nacimiento por el Espíritu era poder amar con el amor de Dios. Pedro lo ve también de la misma manera. Entonces, es interesante ver que el apóstol Pedro establece aquí una relación directa entre la simiente incorruptible y la palabra de Dios. ¿Recuerda usted a qué se refiere la palabra de Dios? Mientras Jesús es reconocido como el verbo ahí en Juan 1:1, que es ese Dios en el principio era y el verbo era con él, ¿recuerda usted? Y la Biblia es la misma palabra inspirada y eterna de Dios. Es probable que aquí Pedro se refiere entonces ¿a qué? A la proclamación del Evangelio. Entonces, cuando habla allí de esa relación entre la simiente incorruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios, esa relación entre simiente y palabra de Dios que vive y permanece para siempre, el permanecer para siempre es el resultado de que del Evangelio. Y esa conclusión es muy buena para poder hacer referencia a que también permanece en el sentido de que nunca pierde fuerza.
Es como cuando hay un periódico, por ejemplo. Yo quiero hacer ese símil. Por una buena razón, ese periódico tiene una vida limitada y la limita a cuántas, a veces a horas, porque ya al día siguiente hay un nuevo periódico. Y la nueva edición hace que ese periódico de ayer sea obsoleto, ¿verdad? Pero en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación nunca dejan de ser relevantes. Es un contraste bien interesante y una aplicación que nos puede mostrar. Entonces, aquí ya para el versículo 24 a 25, Pedro cita a Isaías 46. Yo lo tengo acá y creo que vale la pena mirarlo. Isaías 46 hace referencia a que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba en el versículo 7 se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y en el 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios de nuestro Dios permanece para siempre. Que observe la forma como lo hace. Toda carne es como hierba, lo dice en Primera de Pedro, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Aquí, que está claramente en las dos versiones del profeta Isaías y que la duplica Primera de Pedro, el profeta señala la estadía temporal de la hierba y la flor del campo. Y también Jesús señaló esto mismo en Mateo 6:10. El tema que Isaías establece es que la vida es efímera a los ojos, es efímera, y los logros del hombre natural son también pasajeros. Solo tenemos que ver los mostradores de los trofeos antiguos que usted a veces ve, sin saber quién los ganó para afirmar la certeza del profeta. Inevitablemente llega el momento cuando la hierba se seca y la flor se cae. Entonces enseguida Pedro queda un contraste. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25a. Y en el contexto lo que está diciendo es que Pedro está estableciendo la verdad que aún en los momentos de tribulación, la obra que el Evangelio había hecho en su vida no perdía su fuerza y validez. Y eso también es vigente hoy. Todo esto fue posible por la palabra ¿de qué? Del Evangelio que fue anunciado a ellos. Y el Nuevo Testamento no da una indicación clara de sí, nos da una indicación, aunque el Nuevo Testamento no da una indicación clara de sí, y cuando el apóstol Pedro haya predicado el Evangelio en las provincias de Asia, Pablo ministró allí. A ver, lo digo de otra manera. Aquí te está diciendo que Pedro no tenemos una evidencia clara que estuvo predicando allá, envió cartas, pero Pablo sí lo hizo. Pero Pablo lo reafirma porque sabemos que Pablo ministró allí por los dos viajes misioneros que se nombran en el libro de Hechos 13, capítulos 13, 14, 15. Y aquí se afirma con Pedro cuando dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso es lo que significa cuando se refiere que es la palabra que el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, se refiere pues a que la obra apostólica del apóstol Pablo y su ministerio no fue en vano, y fue para ellos, entre ellos, y que hoy también, si la hacemos nuestra, compete hacia nosotros. Entonces, voy a resumir esto de este capítulo de Primera de Pedro 1, de 22 al 25. Y pudiéramos decir tres aspectos relevantes de esta parte para concluir esta parte. Y es, al recibir el Evangelio, los creyentes dejaron las prácticas religiosas y paganas. Eso lo leímos ahí. Al recibir el Evangelio, los creyentes dejaron las prácticas religiosas paganas y la gente vio esto como un insulto a los valores de sus comunidades. Eso es una conclusión que se hace si analizamos históricamente cómo vivían ellos. La segunda
conclusión de resumen sobre Primera de Pedro 1 del 22 al 25 es que quizás había perdido su lugar en la sociedad. Quizás habían perdido su lugar en la sociedad. Aquí Pedro enfatiza la permanencia de la obra de Dios y lo hace en contraste con la vida natural, que fue lo que leímos, que el ser humano nace, vive, pero que después muere, y que cuando usted nace de nuevo en Cristo permanece para siempre, porque ha nacido de una palabra que es sempiterna de Dios. Y la tercera forma de conclusión que resume lo que hemos leído aquí es: el apóstol quiere que siempre estén conscientes, en ese caso las iglesias de allí, hoy para nosotros, que estemos conscientes de que esa gran distinción de que perdieron quizá en la sociedad por haber recibido el evangelio, los padecimientos, la persecución, esa discriminación que usted quizás siente hoy cuando habla de la palabra a otros y que usted no se siente como es, se ha recibido como un don que va a tener una bendición eterna. Y que Dios premiará esto en su momento, en la eternidad. Y este es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Cómo podemos rechazar los valores del mundo, pero mostrar amor a personas en el mundo? Frente a estas conclusiones que acabamos de hacer. Y tal vez la respuesta está haciendo obras y evangelización, ministrando a otros, ayudándole a otros. Aquí la idea es la que nos plantea este estudio: poner la esperanza en Cristo y cambiar nuestra forma de pensar, cambiar lo que vivimos hoy en el mundo y recordar plenamente estas palabras que hoy nos señalan casi de mandato, que el día a día nuestro puede cambiar si ponemos hoy apoyo espiritual a nuestro prójimo, apoyándolo, consolándonos, y hoy en los tiempos difíciles con más razón, aún en hechos tan simples como llamar a los hermanos, ayudar en obras de voluntariado, atender estas llamados que hacen los líderes y pastores y actuar en dirección de esto. Entonces, yo creo que hoy tenemos una gran bendición con este estudio, y las aplicaciones para nuestra vida son muy simples. Decida hoy que vas a dedicar parte de tu tiempo o cada día evaluar los pensamientos tuyos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo cambia esto en tu vida? Y descarta esas ideas. Descartemos esas ideas y creencias que no pueden ser conciliadas con la fe en Dios. Igualmente, hablemos a otros, hermanos. No podemos quedarnos quietos. El llamado aquí es al cambio, y el cambio está en crear esas oportunidades para presentar el Evangelio de Jesús. Yo quiero concluir con estas palabras, hermano. Quiero que tú recuerdes que el creyente en Cristo es una criatura nueva, con nuevos valores y también con un nuevo vocabulario. El cristiano crece con el conocimiento y el razonamiento de la mente de Cristo, y esto se refleja en su manera de pensar y actuar. Por eso, amado, vamos a orar concluyendo este estudio y pidiéndole al Señor que hoy nos muestre una nueva mente transformada en su gracia. Oremos. Amado Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito seas, Padre Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, para que tú hoy recibas de nosotros gratitud, porque estás cambiando nuestra mente, estás cambiando nuestro entendimiento. Queremos pedirte más fortaleza para que podamos transformar nuestros actos, nuestra vida, por tu gracia, porque por tu gracia lo podemos hacer.
queremos hacer un énfasis, Padre, en que tú siembres sabiduría en cada uno de los hermanos de esta congregación. Hoy que abrimos este día con nuevas esperanzas de congregarnos para adorarte, bendecirte y exaltar tu nombre, Señor, queremos con conocimiento y humildad dedicarte plenamente nuestra vida y nuestro corazón y hacer una renovación para cambiar nuestra mente y nuestra forma de actuar en dirección de seguir viviendo en la esperanza que Cristo nos cambia, que cambia nuestra forma de vivir y pensar en un mundo que lo rechaza plenamente, pero que con la mano nuestra y la sabiduría de tu Santo y bendito Espíritu podemos conquistar. Padre amado, que seas tú sobre cada uno de los hermanos de esta congregación, ampliando y bendiciendo cada palabra y cada acto en dirección del mundo que nos espera eternamente a tu lado. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y los invito a que nos congreguemos hoy en los 2 servicios que vamos a tener y que los disfrute plenamente. Gracias por su tiempo. Amén.